Buenas a todos y a todas. Mi nombre es Lucía Marcos Llamas y soy graduada en Educación Primaria por la Universidad de Granada y junto con la doctora Gracia Jiménez Fernández, también de la Universidad de Granada, hemos realizado este estudio que se titula Análisis de las actividades de comprensión lectora en los libros de texto de educación primaria. Y antes de continuar, queríamos agradecer al 7º Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia, que tiene este año ese lema de Educar para la Paz, pues dejarnos presentar este estudio aquí con todos vosotros y vosotras. Bueno, y este es el índice de los contenidos que vamos a ver en el día de hoy. Empezamos pues con este apartado de introducción. Bueno, y es que no podemos empezar a hablar de enseñanza de la comprensión lectora sin, en primer lugar, definir qué entendemos por ella. Así pues, la entendemos como un proceso simultáneo de extracción y construcción del significado en el que interaccionan tanto el lector, el texto y el contexto. Es así una habilidad compleja en el que intervienen muchos procesos y muchos conocimientos que están interrelacionados, que suponen la base para el aprendizaje y el desarrollo personal a lo largo de la vida. Además, es una habilidad clave en educación primaria, como lo indica la LOMLOE, con ese tiempo de lectura diario y la transversalidad a todas las áreas, y que además hay que tener en cuenta que el fin último de la lectura no es la decodificación, sino que es la comprensión. Pero hay que tener en cuenta que la comprensión lectora no es una habilidad general, sino que existen niveles de comprensión lectora. Así pues, encontramos la comprensión literal, que hace referencia a la información explícita, la comprensión inferencial, la deducción de aquello que no está dicho de forma explícita en el texto, a partir del propio texto y los conocimientos previos del lector, la comprensión crítica, que hace referencia a los juicios personales que emitimos, y la metacomprensión lectora, que es la regulación del propio proceso lector. Por ello, la comprensión lectora y los niveles que hemos comentado es un objetivo al finalizar la etapa de educación primaria. El problema es que es una habilidad compleja y, por tanto, hace que existan dificultades. Así pues, resulta interesante medir cuál es la prevalencia de las dificultades en comprensión lectora. En este caso, tenemos el informe PILS, que es una evaluación internacional de comprensión lectora que nos aporta datos objetivos sobre la prevalencia de las dificultades y su presencia en las aulas. Esta va dirigida al alumnado de cuarto de educación primaria y se realiza cada 5 años. Los resultados que tenemos sobre España es que existen dificultades en comprensión lectora, con cifras que además son superiores al promedio de la OCDE y de la Unión Europea. Lo que nos indica es que también hay un incremento de la prevalencia en España, hay una evolución en negativa. Cada vez hay más casos de dificultades en comprensión y, por tanto, nos indica una necesidad de reforzar su enseñanza. Aquí lo podemos ver de forma gráfica. Vemos aquí el porcentaje de alumnado español que se sitúa en los niveles más bajos de rendimiento de comprensión lectora. Vemos ahí España con ese círculo rojo y vemos que en el 2021, en el informe, un 25% del alumnado se incluía en ese bajo rendimiento, que es un percentil igual o inferior a 25. El problema es que es un 5% mayor que en el informe PIRLS de 2016, que era un 20%. En cuanto a los factores que influyen en la comprensión lectora, existe un gran número, ¿no?, de derivados del lector, del texto, del contexto, lo que hace que sea, como hemos comentado antes, una habilidad compleja y que, por tanto, podría explicar las dificultades en comprensión. El problema es que no están reconocidas por la normativa LOMLOE, no existe tampoco una NEAE que esté relacionada con la comprensión lectora y, por tanto, no queda otra que la respuesta venga desde el aula ordinaria, desde nuestra parte como docentes. Por tanto, la enseñanza de la comprensión lectora resulta fundamental. Y en esta enseñanza, uno de los instrumentos más usados es los libros de texto. En este contexto, se realizó un artículo en 2016 por Castillo López y Jiménez Fernández, en el cual analizaban cómo se llevaba a cabo la enseñanza de la comprensión lectora en libros de texto de tercero y quinto de educación primaria de lengua castellana. Y bueno, obtuvieron que el enfoque era más de carácter evaluador, no tanto de enseñanza. No había una instrucción explícita de estrategias de enseñanza de comprensión lectora, sino que el patrón habitual eran lecturas con actividades que se corregían, pero que no enseñaban estrategias. Por tanto, esto podía dar respuesta en parte a la alta prevalencia de dificultades en comprensión lectora. La cuestión es que este análisis se realizó hace 10 años y con la nueva ley educativa, LOMLOE, que tenemos en vigor, podría haberse producido un cambio en el enfoque de la enseñanza de la comprensión. Por tanto, es necesario realizar otro análisis de la comprensión lectora en los libros de texto actuales. Pasamos ahora a este segundo punto de análisis y, en primer lugar, hablamos ahora sobre el objetivo de nuestro estudio. Así, nuestro punto de partida fue esta pregunta, ¿no?, si los nuevos materiales que están generados, ¿no?, a partir de la nueva ley educativa LOMLOE han mejorado este enfoque de enseñanza de la comprensión lectora. Así pues, nuestro objetivo fue analizar las actividades de comprensión lectora en una muestra representativa de libros de texto de tercero y cuarto de primaria de lengua castellana que formaran parte de esta nueva ley educativa LOMLOE. ¿Y por qué tercero y cuarto de primaria? Bueno, porque en este ciclo se considera que ya tienen más bien automatizada la decodificación y, por tanto, podemos centrarnos en este objetivo de la comprensión lectora. Además, dentro de este objetivo más general, pretendíamos examinar si se presentaban enfoques de enseñanza o orientación evaluadora, llevar a cabo un análisis del tipo de las actividades, es decir, ver
en qué medida presentaba los 4 niveles de comprensión comentados anteriormente y otras habilidades que son relevantes para la comprensión, y también ver qué tipologías textuales eran las más utilizadas, es decir, narrativa y expositiva. Y en cuanto a la metodología, bueno, nuestra muestra fue el análisis del apartado de comprensión lectora, en el cual había 10 libros de texto de tercero y cuarto de primaria, 5 de cada uno de los cursos, de las 5 editoriales más representativas en nuestro país. Además, tenían que estar publicados entre 2020 y 2025 para poder pertenecer a esta ley LOMLOE, y se analizaron 9 lecturas por libro, ya que algunos libros solo incluían este número y en otros que presentaban 12 unidades representaban un 75%. En cuanto al procedimiento del análisis, en primer lugar se llevó a cabo una revisión de la estructura general del apartado de la comprensión lectora y tipología, donde se miraba pues, también la longitud, si había actividad de conocimientos previos, actividades complementarias. Se llevó a cabo luego una lectura de los textos y luego una clasificación de las actividades en las categorías que voy a comentar ahora. Además, se examinó si incluían estrategias de comprensión o no, y tuvimos en cuenta que las preguntas que estaban fuera de ese apartado de comprensión lectora no se incluían en el análisis, se excluyeron. En cuanto a las categorías del análisis, se tuvieron en cuenta los 4 niveles de comprensión lectora que hemos comentado anteriormente, además de otras categorías que son importantes para ver pues, otras habilidades que también son influyentes en la comprensión, como puede ser el vocabulario, la idea principal, síntesis o resumen, estructura textual, conocimiento del texto escrito, y además incluimos también una categoría de actividades que no pertenecían a la comprensión lectora, como ortografía, gramática o creatividad. Y pasamos ahora a los resultados. En total se analizaron 90 lecturas, es decir, unas 127 preguntas, en el que observamos que hay un predominio de los textos narrativos frente a los expositivos, cuando se sabe que estos últimos son de mayor complejidad y que sus estructuras específicas necesitan ser enseñadas. Además, resulta curioso cómo un cuarto de primaria ese porcentaje de narrativos aumenta respecto a tercero. Y también se observan diferencias entre editoriales. Por ejemplo, la primera editorial, la 1, incluye solo textos narrativos y solo una editorial, la 2, presenta una mayoría de textos expositivos frente a los narrativos. En cuanto a porcentajes de tipologías de actividades, vemos cómo predominan las preguntas literales frente a las inferenciales, cuando sabemos que las preguntas literales son mucho más superficiales y no promueven una comprensión tan profunda. Además, vemos un porcentaje muy bajo en preguntas valorativas y críticas, que son más complejas, y destaca sobre todo este alto porcentaje de preguntas no relacionadas con comprensión, de más de un 16%. En cuanto a diferencias entre tipologías, vemos que los textos narrativos presentan una mayor cantidad, un mayor porcentaje de textos de preguntas literales, y los textos expositivos son aquellos que incluyen un porcentaje algo superior en preguntas inferenciales. El problema es que estos son los textos que en menor frecuencia se ven en los libros de texto. En cuanto a diferencias por cursos, estas son muy ligeras. Hay un aumento de inferenciales, por ejemplo, en cuarto, y también resulta bastante curioso ese porcentaje mayor en tercero de preguntas valorativas frente a cuarto. Y bueno, también vemos diferencias, ¿no?, en ese porcentaje de tipología de actividades por diferentes editoriales, donde vemos, por ejemplo, que las preguntas literales varían desde un 51% en la editorial número 4 a un 21% en la editorial número 5, que es la única editorial que presenta un porcentaje de inferenciales mayor que literales. Y también podemos ver pues, que en todo ese porcentaje de preguntas de no relacionadas con la comprensión es bastante elevado, pero destaca esta editorial número 1, que el porcentaje es de casi un 25%. Cabe destacar, además, que en el análisis no se encontró ninguna pregunta relacionada con la metacomprensión, cuando es importantísimo para ese proceso de autorregulación del proceso lector, y solo 2 libros, los 2 de la editorial número 2, incluyeron ciertas estrategias de comprensión en que incluían ejemplos como saber de qué trata un texto antes de leerlo, relacionar la idea de un texto. Bueno, pasamos ahora a las discusiones sin conclusiones. Bueno, podemos entonces concluir que el enfoque es evaluador. Existe un enfoque más evaluador que de enseñanza. Hay una ausencia de enseñanza explícita de estrategias de comprensión. Y esto coincide con estudios previos, como el que hemos comentado de 2016. Lo que nos viene a mostrar es que no hay evolución significativa en esta enseñanza de la comprensión lectora. Por tanto, volvemos a decirlo, ¿no?, que es necesario replantear el actual enfoque que nosotros estamos dando a la comprensión lectora. Además, han detectado muchas carencias, ¿no?, para el desarrollo de la comprensión lectora, que son iguales que el de hace 10 años. Hay un predominio de textos narrativos, escasos textos expositivos, muchas preguntas literales, pocas inferenciales o críticas cuando son más complejas, ausencia de actividades de metacomprensión. El vocabulario se trabaja muy superficial, no promueve el aprendizaje contextualizado ni se trabaja en profundidad, a veces solo se presentan glosarios, y las actividades de ideas principales y estructura textual no están sistematizadas, no se trabajan de manera correcta.
Con todo ello concluimos que el estudio, bueno, presenta, es verdad, algunas limitaciones en cuanto a la muestra o la falta de observación en el aula, pero aún así los datos del PIRS refuerzan, ¿no?, la necesidad de revisar este enfoque actual. Los libros de texto siguen siendo una herramienta que es esencial y deben orientarse, por tanto, a una enseñanza explícita y sistemática de comprensión lectora. La comprensión se debe entender, además, como un producto final, en el cual para poder conseguirlo nosotros tenemos que trabajar todas esas múltiples habilidades y conocimientos que están en interacción. Bueno, por tanto, esto ha sido todo. Estas son nuestras referencias bibliográficas y bueno, espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención.